Llevamos 6 meses casados y nos hemos visto 3 veces. Pensé que era un acuerdo mutuamente beneficioso. Hasta anoche, cuando dijo que quería quedarse. Durmió en la habitación de invitados, mientras yo temblaba aferrándome a su camisa. Cuando su corbata se enredó en mi muñeca, me di cuenta de que el trato ya se había descarrilado. Capítulo 001. Carlos y Luis llevan 6 meses casados y se han visto 3 veces. La primera vez fue cuando se conocieron y se casaron en la oficina de asuntos civiles. La segunda fue durante la boda, y la tercera fue ahora, cuando ambos asistieron a la fiesta de compromiso de la hermana de Carlos. Para ser más precisos, fue la boda de su hermanastra. La madre de Carlos murió joven y su padre estaba completamente absorto en su carrera. Así que, cuando Carlos tenía 7 años, era la niñera quien pasaba más tiempo con él. Cuando Carlos tenía 7 años, Jorge se volvió a casar, y María y sus 2 hijas se mudaron a esta casa, antes solitaria. Carlos, de 7 años, al principio estaba feliz, estaba harto de la soledad diaria de esa casa tan grande. Su padre le dijo que pronto vendrían a vivir con ellos una nueva madre y hermanos. Sentía una vaga sensación de anticipación y emoción. Su madre había fallecido cuando él era aún un niño, dejándole sin una profunda impresión de ella ni un profundo anhelo por ella. Solo sentía un vago vacío en su corazón. Pero pronto tendría una nueva madre, e incluso una hermana y una hermana que le hicieran compañía. Las añoraba, imaginando que se convertirían en una familia feliz como en cualquier libro ilustrado. María era una mujer astuta. Tras la muerte de su exmarido, había luchado por criar sola a sus 2 hijos. Habiendo finalmente tomado la mano de Jorge, naturalmente no lo dejaría ir fácilmente. Jorge se centró en su carrera, prestando poca atención a los asuntos domésticos. María lo influenciaba fácilmente y creía todo lo que ella decía sobre asuntos familiares. En este matrimonio reconciliado, en el que todos estaban contentos, solo el pequeño Carlos se sentía traicionado. Nada era como él lo había imaginado. Su madre no le leía cuentos todas las noches para dormirlo, y sus hermanas nunca lo sacaban a jugar. Incluso lo trataban con hostilidad, burlándose de él con tácticas infantiles, pero en última instancia crueles, arrebatándole o destrozando a la fuerza sus juguetes y libros ilustrados. María hacía la vista gorda, incluso observando con diversión. Se estaba convirtiendo en un cuento de Cenicienta. Pero Carlos era Carlos. Tras su primera experiencia con la malicia humana, construyó sus propios muros y se puso su armadura. Se volvió cada vez más distante y apático, observando las despreciables travesuras de las hermanas con ojos fríos y despectivos. Cuanto más arrogante y condescendiente actuaba, más querían quebrar su aparente compostura, irritándolo, provocándolo, queriendo verlo perder los estribos y ponerse histérico. Pero Carlos no lo hacía. Prácticamente las ignoraba. Pero si le quitaban algo, lo recuperaría. Como Carlos era hijo biológico de Jorge, no se atrevían a ir demasiado lejos. Pero a ojos de Jorge, Carlos se estaba volviendo cada vez más desobediente, exigiendo que todo saliera a su manera. Trataba al nuevo miembro de la familia con frialdad y se distanciaba de la familia. Sobre todo al llegar a la edad adulta, ignoró todos los arreglos y sugerencias familiares, insistiendo en matricularse en arte, aferrándose a un supuesto ilustrador inútil y negándose a trabajar en la empresa familiar. A lo largo de los años, Carlos solo escuchó el consejo de Jorge una vez: casarse con Luis. Era una época turbulenta en el mercado, con muchas empresas enfrentando crisis, grandes y pequeñas. Naturalmente, Jorge no quería dejar pasar la oportunidad de apoyarse en una figura poderosa. Luis, por otro lado, no tenía expectativas de amor ni de matrimonio. Hacía tiempo que comprendía que estas decisiones no le correspondían. Recién asumido el control de la empresa, necesitaba consolidar su posición. Su hermanastra, Ana, se había casado 2 años antes, y su hermanastra, Laura, mantenía una relación apasionada con su novio, así que la responsabilidad recaía naturalmente sobre Carlos. Pero Carlos aceptó de inmediato, conoció a Luis, se casó y luego se mudó. Luis tenía poca impresión de Carlos, su comprensión de él se limitaba a un chico guapo y distante. Era guapo, sí, pero no del tipo que deslumbraría a nadie. Su atractivo era sereno, sin asperezas, pero distante. Casi parecía como si un lago entero y tranquilo lo separara de ti, un lago que jamás podrías cruzar, un lago que solo podrías contemplar desde lejos mientras su belleza crecía, inquebrantable al otro lado. Sus ojos, en particular, eran de un marrón oscuro, como si ningún ruido pudiera perturbar su tranquilidad. Cuando Luis vio a Carlos abajo, en la oficina, solo pudo pensar: ¡qué guapo! Carlos se quedó sin aliento por un instante al verlo, una figura que no había visto en casi 6 meses. Sus ojos, siempre serenos, parecieron vacilar, pero se disimularon rápidamente.
Sin siquiera intercambiar palabras, subieron a un coche y se dirigieron a la fiesta de compromiso de Laura. Aunque Laura veía esta fiesta de compromiso como un testimonio de su amor, inevitablemente se convirtió en un intercambio de relaciones e intereses. Aparte de amigos y familiares, la mayoría de los presentes eran contactos profesionales del padre de Carlos. Al fin y al cabo, era la familia del suegro de Luis, así que ¿quién no querría conocerlos? Se separaron poco después de entrar. Luis, como era natural, se convirtió en el centro de la multitud, brindando y charlando, ofreciendo sonrisas y saludos. Carlos encontró un rincón apartado y se sentó, tomando un vaso de zumo, siguiendo atentamente la figura del hombre. Era una oportunidad única para él, una oportunidad de observarlo sin restricciones. Siempre parecía tan excepcional, radiante dondequiera que iba, lo que facilitaba que Carlos lo reconociera entre la multitud. Cada brindis, cada asentimiento, cada giro era espontáneo y elegante. Su rostro, sus rasgos, su voz, parecían hechos a la medida de Carlos. Siempre sonreía a los demás, ya fuera sincera o fingida. Pero rara vez se sonreía a sí mismo. De repente, Carlos se sintió ofendido. Estaba tan absorto en la presencia de Luis que no notó que Ana se sentaba. Carlos solo recobró el sentido cuando resonó la voz siempre artificial y estridente de Ana. Apartó su mirada enamorada y recuperó su semblante tranquilo y frío. Ana volvió a presumir de su vida feliz y del hermoso amor de su hermana, pero Carlos la ignoró, sin siquiera mirarla. Al verlo así de nuevo, Ana rechinó los dientes con resentimiento, como si acabara de verlo mirando a Luis. Ella soltó. TSK, aunque sea un matrimonio arreglado, es raro quedar viuda hoy en día. Oigo que mucha gente se acuesta con el señor Luis cada noche. Lo miró con una mezcla de burla y regodeo. Por muy tranquilo que pareciera Carlos, sintió una repentina sofocación al oír esas palabras. Siempre le preocupaba especialmente todo lo relacionado con Luis. Además, este matrimonio estaba muerto solo de nombre, y ambos seguían siendo como desconocidos. Ocultó su tristeza, miró a Ana con frialdad, se burló y dijo con indiferencia: ¿Quién no tiene múltiples parejas en la cama? Luego cambió de tema: en lugar de preocuparte por los asuntos de los demás, ¿por qué no vigilas a tu sensual marido? Ana se fue enfadada. Carlos levantó la vista y vio que Luis se había ido. Estaba a punto de levantarse a buscarlo cuando se giró y lo encontró apoyado en la ventana, observándolo. Una mano huesuda sostenía una copa de champán medio llena, sus ojos profundos, escrutando a Carlos con una media sonrisa. Carlos se sintió repentinamente culpable por lo que acababa de decir. ¿Quién no tiene múltiples parejas en la cama? Aunque habían acordado no interferir, seguía sintiéndose incómodo por el posible malentendido. No pudo explicar más. Luis no hizo preguntas, tomó un sorbo de vino y le dijo con normalidad: te llevo a casa más tarde. Los dos permanecieron sentados en silencio en el asiento trasero. Cuando le preguntaron por la dirección, Luis se sorprendió un poco. No esperaba que Carlos viviera en su nueva casa. Tras obtener su certificado de matrimonio, la nueva casa era solo una formalidad. Carlos había elegido la casa y le había dado una llave, que envió por correo urgente dentro de la ciudad. Luis tomó unas copas y vio a Carlos, aún más atractivo por la noche, un poco mareado. Sus palabras: ¿quién no tiene varias personas en la cama? La idea seguía dándole vueltas en la cabeza. Simplemente cerró los ojos y se recostó en el asiento trasero para descansar. Al verlo dormido, Carlos finalmente se atrevió a mirar el rostro a su lado. Por fin se habían conocido, así que necesitaba ver más. Además del día de su boda, este era el día que más tiempo habían pasado juntos. Al pensar en esto, Carlos de repente deseó que Laura se comprometiera unas cuantas veces más. La casa estaba en un lugar muy común, con 3 habitaciones y una sala de estar, justo el espacio suficiente para los dos. Carlos había vivido allí toda su vida, no solo porque tenía un significado especial para él, sino también porque no tenía otro lugar donde vivir. No le había pedido dinero a Jorge desde que empezó a trabajar. No podía permitirse una casa con su propio sueldo, así que después de mudarse, este era el único lugar donde podía vivir. Luis salió del coche con él. Carlos pensó que quería ver casas, pero se sorprendió cuando dijo que se quedaría allí esa noche. Estaba tan nervioso y emocionado que no pudo hablar. Luis vio su rostro, reticente a hablar, e inexplicablemente recordó el dicho: ¿quién no comparte la cama con varias personas? Aunque esto fue un poco incumplido y un poco irrazonable, solo reafirmó su decisión de quedarse esa noche. La casa no tenía la frialdad que Carlos solía darle. Al contrario, tenía un ambiente cálido y animado. No estaba tan limpia y ordenada como el propio Carlos.
La sala estaba llena de álbumes de fotos y papeles manuscritos, esparcidos por la mesa de centro y el sofá. Luis dijo que necesitaba ducharse, y Carlos ni siquiera se molestó en limpiar. Fue a buscarle un pijama. Lo había preparado al principio, y no esperaba que le fuera útil. Para evitar malentendidos, incluso señaló, esto está sin estrenar. Carlos era diferente ahora. La distancia se había desvanecido, y estaba más animado, más amable e incluso más interesante. Al ver a Carlos tan nervioso que no sabía dónde poner las manos y los pies, Luis reflexionó sobre si se había excedido esa noche. Su matrimonio se basaba en el principio de no interferir ni comprometerse. Dejó de molestarlo y le dijo, dormiré en la habitación de invitados esta noche. Ah, vale. Carlos no sabía si se sentía más aliviado o decepcionado. Pero fuera como fuese, hoy sería un día que disfrutaría una y otra vez. Luis se duchó y entró en la habitación. Carlos, ya calmado, también cogió su ropa y se fue a duchar. No podía apartar la vista de la ropa que Luis se había quitado en el cesto de la ropa sucia. Carlos se sintió mortificado al finalmente llevar la camisa y la corbata de Luis a la habitación. Se sintió un poco pervertido, pero no pudo evitar sentirse emocionado. Era solo por una noche. Las volvería a poner mañana por la mañana. No se daría cuenta. Carlos apagó las luces y se acostó. Se ató la corbata a la muñeca, ajustándola con fuerza. El corazón le latía con fuerza, y su rostro se sonrojó de vergüenza y emoción. Se abrazó la camisa contra el pecho, hundiendo la cara en ella. Luis rara vez usaba perfume, pero Carlos percibía un aroma único y adictivo en él. Ahora, lo absorbía con avidez, imaginándose recostado en los brazos de Luis, con todo el cuerpo temblando de excitación. Inconscientemente, Carlos se sujetaba el labio inferior, moviendo la lengua al chuparlo. Era un hábito del que le daba vergüenza hablar. Quizás debido a un trauma infantil, conservaba este hábito, algo que otros solo adquieren en la infancia. No podía dormirse plácidamente sin morder o chupar algo, e incluso después de dormirse, de vez en cuando se chupaba los labios. Había considerado cambiar este hábito, pero no había funcionado. Era el único pequeño hábito que le permitía dormir plácidamente, así que decidió dejar de exigírselo. Envuelto en el aroma de Luis, se sintió contento y cálido. Como si una idea lo hubiera asaltado. Se soltó el labio inferior y lentamente se agarró el dobladillo del cuello de la camisa, con la cara ardiendo. Durmió excepcionalmente profundamente esa noche, y cuando despertó ya era tarde. La corbata seguía enrollada en su muñeca, la camisa apretada entre sus brazos y el labio inferior aún en su boca. Pensando en Luis, se desató la corbata y salió corriendo por la puerta. Al ver que Luis seguía allí, respiró aliviado, con el corazón rebosante de alegría por la mañana. Luis ya se había cambiado, probablemente porque alguien le había traído la ropa. Estaba sentado a la mesa del comedor, desayunando, con la porción de Carlos a su lado. El pelo de Carlos estaba un poco despeinado. Su pijama tenía dibujos animados y su rostro aún tenía el aire borroso e infantil de un recién despertado. Luis sintió una ternura inexplicable en su corazón. Tan adorable. Luis, que se había despertado completamente despierto esa mañana, se arrepintió al recordar la noche anterior, preguntándose si se habría vuelto loco por tener que dormir allí solo por una palabra. Pero ahora sentía que dormir allí una noche y ver a un Carlos diferente no era tan malo. Carlos se acercó un poco más y dijo nervioso, lavaré tu ropa y te la traeré. Luis mantuvo la calma, no, solo haré que alguien venga a buscarla. Carlos respiró aliviado, probablemente no se había dado cuenta de que le habían robado la ropa. Pero Luis, cuya expresión había sido normal, incluso un poco amable, se quedó paralizado de repente, mirándolo fijamente. Era evidente que solo una persona había vivido en ese apartamento. Luis ya había descartado la idea la noche anterior de que alguien más hubiera estado en la cama de Carlos. Pero al acercarse Carlos, pudo ver claramente que tenía la boca roja y el labio inferior ligeramente hinchado, claramente por haber sido chupado. No podía negar que Carlos se veía muy atractivo, pero su buen humor se había esfumado por completo. Carlos se dio cuenta de que lo había malinterpretado e intentó explicarlo. Pero no se atrevió a decir que lo tenía hinchado de tanto chuparlo. Todas las mañanas se aplicaba hielo en el labio inferior, pero hoy, con las prisas, se le había olvidado. Pensó un momento y luego tartamudeó, tengo una ligera alergia. Luis dejó de mirarlo, dejó los palillos y se limpió la boca lentamente. Tras una larga pausa, respondió con indiferencia, ¿en serio? Capítulo 002. Luis se fue sin decir una palabra más. Carlos se sentó solo a la mesa del comedor, disfrutando de la tranquilidad de la casa. Justo ahora, los dos sentados juntos bajo la luz de la mañana,
compartiendo el desayuno como cualquier otra pareja, parecía un sueño. Era como si Luis nunca hubiera estado allí y siguieran siendo desconocidos. Carlos regresó a su habitación con dificultad y se hundió entre las sábanas, abrazando de nuevo la camisa como último consuelo. Rebuscó bajo la almohada y sacó un pequeño libro rojo, su certificado de matrimonio. La foto del certificado era la única que tenían juntos, y siempre que Carlos lo extrañaba, la sacaba y la miraba. Se consoló: mira, Carlos, estás casado, es tu marido, duermen en la casa que comparten, están inextricablemente unidos. ¿No te basta con eso? No te basta. Ni mucho menos. Quería que Luis fuera a casa con él todos los días como la noche anterior, que durmiera en la misma cama, que fuera sincero con él, que le diera todo sin reservas, incluso las pequeñas manías que le daba vergüenza mencionar. Carlos se sentía cada vez más codicioso. Al principio, solo verlo de lejos en el patio lo habría llenado de alegría. Cuando Luis estaba en penúltimo año de preparatoria, Carlos estaba en primer año. No era una historia especial, como todas las historias de adolescentes. Se sorprendieron mutuamente a tan temprana edad, y el amor floreció. La mayoría de los estudiantes de su escuela eran hijos de ricos y poderosos, a menudo algo malcriados. Pero Luis era diferente. Tenía excelentes calificaciones y era considerado. No se juntaba con ellos, bebiendo y jugando, y no era tan retraído y distante como Carlos. Carlos nunca había amado tanto a nadie. Pero antes de que pudiera recuperarse de este amor juvenil pero profundo, Luis se fue del país. No volvió a ver a Luis durante los 2 años siguientes, hasta que por casualidad vio una foto que alguien compartió de Luis en casa, reunido con amigos. Al principio, pensó que solo eran las hormonas de la adolescencia, que sus sentimientos se desvanecerían con el tiempo. No había sentido una añoranza persistente por él en esos 2 años, y creía que no le gustaba mucho. Pero con solo mirar la foto, una parte latente de su corazón estalló en un rugido. Más tarde, Luis regresó a China y se hizo cargo de la empresa. Cuando Carlos se enteró de su matrimonio, se emocionó tanto que no pudo dormir en toda la noche. Por primera vez, empezó a creer en el destino, en que estaba destinado a quedar atrapado en su búsqueda de Luis. Carlos había conocido a Luis durante 9 años, desde la juventud hasta la madurez, desde la ignorancia hasta la determinación. Fueron años únicos en su vida. Solo había amado a Luis. Su amor no fue audaz, imprudente ni espectacular, y nunca había sido trascendental. En cambio, era dulce, tranquilo y duradero, creciendo en silencio, convirtiéndose en poesía con los años. Pero parecía cada vez más insatisfecho. Sobre todo después de casarse, empezó a pensar en él toda la noche, sin poder dormir. Deseaba desesperadamente que estuvieran más cerca, que formaran parte de su vida, que lo tocaran, que lo sintieran. A altas horas de la noche, anhelaba ser abrazado, besado, poseído, ser amado un poco más. Luis se sintió un poco inquieto después de partir ese día. Con la experiencia de sus padres, no deseaba casarse. En el fondo, se consideraba un hombre de negocios, y un matrimonio inútil sería aceptable si aún pudiera generar algún beneficio. Sus padres también eran un matrimonio de conveniencia, pero su madre estaba perdidamente enamorada de su frío e indiferente esposo. Estaba harto del servilismo de su madre y de la crueldad de su padre. De niño, se sentía como un ridículo objeto de apoyo, atrapado entre ellos. Su madre intentaba en vano usarlo para obtener una mínima atención y amor, mientras que su padre lo veía como un peón para proteger su imperio empresarial. Por lo tanto, en su opinión, un matrimonio carente de emociones, sostenido únicamente por el lucro, era el único verdaderamente confiable y seguro. Contactar innecesariamente con Carlos, como hice ayer, era una tontería e innecesario. Quienes no conocían a Luis pensaban que era gentil y amable. En realidad, se consideraba el mismo tipo de persona que su padre, frío, despiadado y motivado por el lucro. Era incluso un poco peor. En apariencia, solía sonreír y actuar con cortesía, pero solo él sabía lo calculador que era. A diferencia de Carlos, que solo parecía frío. Pero bajo escrutinio, era de los que perdían la compostura cuando lo presionaban. Luis tenía confianza en su análisis de Carlos. Pero luego se encontró dándole vueltas de nuevo, y su corazón comenzó a desmoronarse. Parecía que ignorarlo era la mejor estrategia. Carlos le envió un mensaje a Luis preguntándole cuándo podía recoger la ropa. Estaba profundamente preocupado, no se habían contactado desde ese día. Si no hubiera sido su única excusa para contactarlo, no habría estado dispuesto a devolverla. O quedarse con la corbata. Carlos dudó un momento, pero finalmente la sacó de la bolsa que contenía la ropa. Inesperadamente, Luis respondió rápidamente con 3 palabras: no, gracias.
No quería decir que no hiciera falta entregarla, ni que vendría a recogerla. Lo que quería decir era que ya no necesitabas la ropa, que podías tirarla. Carlos sentía que lo había echado todo a perder. No se le daba bien socializar ni hablar. Esto le permitió lograr solo victorias fugaces con Ana y su hermana. Pero antes, nunca le había importado. Si no encajaba, no encajaba. Si no supiera hacer amigos, estaría solo. Pero ahora se sentía impotente. Ante esas dos palabras que transmitían rechazo directo, ni siquiera se atrevió a preguntar. Cuando Luis recibió la llamada de Carlos, acababa de salir de la empresa y últimamente había estado trabajando hasta tarde. Disculpe, ¿es usted el marido de Carlos? La línea era un poco ruidosa, y quien hablaba no era Carlos. Oyó débilmente una voz cercana que respondía en voz alta, sí, mi marido. Cuando Luis llegó a la barra, Carlos estaba sentado en un taburete alto junto a la barra, muy quieto, con la mirada fija en la puerta. Para alguien que no lo conociera, podría haber parecido bastante sobrio. Pero en cuanto Luis entró, supo que estaba borracho. La frialdad habitual en sus ojos se había desvanecido, ahora con una expresión ingenua, casi aturdida. Parecía bastante tonto cuando estaba borracho. Tras agradecer al camarero, Luis se giró para mirar a Carlos, quien lo había estado observando con la cabeza en alto y la bajó inmediatamente. Luis se tomaba su trabajo muy en serio, pero todos los que habían trabajado con él sabían que su temperamento no era tan bueno como parecía. La empresa había estado ocupada estos 2 últimos días, y Luis sintió que se le había agotado la paciencia. ¿Aún puedes caminar? Era la primera vez que Carlos lo oía hablar con tanta impaciencia, y asintió obedientemente, sí. Pero en cuanto terminó de hablar, se abalanzó sobre él. Luis lo atrapó a tiempo, lo levantó y murmuró, «Eres un cabrón». Luis lo llevó a casa y lo acostó en la cama. Carlos era inusualmente obediente para un borracho, sin comportarse de forma extraña ni armar un escándalo, dejando que Luis hiciera lo que quisiera. Al verlo tan bien portado incluso borracho, a Luis le pareció bastante divertido, y la irritación que había sentido antes salir a recoger a alguien se desvaneció. Justo cuando lo había arropado, Carlos agarró la corbata de Luis con ambas manos y comenzó a desatarla desordenadamente. Luis acababa de decir que no armaría un escándalo estando borracho, pero ya había empezado. Dejó de temblar, miró a Carlos directamente a los ojos y dijo con un tono algo serio, «Carlos, no tengo tan buen carácter como parezco, y no soy buena persona». Resultó inútil razonar con un borracho, ni tampoco efectivo amenazarlo. Carlos escuchó, parpadeó y luego volvió a desatar la corbata. Luis simplemente lo dejó hacerlo. Tras quitársela por fin, Carlos devolvió la corbata a las manos de Luis, levantó una muñeca hacia su rostro y dijo, con cierta suavidad, «Átala». Si Carlos no hubiera estado tan borracho, Luis habría pensado que lo estaba seduciendo deliberadamente. El borracho Carlos había redefinido su percepción de él, y Luis quería ver qué más podía hacer. Así que siguió su ejemplo, atando sus muñecas una a una, con la respiración acelerada. Carlos se hundió satisfecho entre las sábanas, con la cabeza hundida en la suave almohada, y miró a Luis con cariño. Luis no pudo evitar sentir una profunda ternura en su interior. Un Carlos así era adorable, una belleza que no soportaba dejar. Simplemente se tumbó fuera de las sábanas, con la mirada fija en Carlos. Estaba agotado por un largo día de trabajo, pero ahora se sentía cómodo y a gusto. Al verlo acostado, Carlos se acercó, olfateando suavemente el pecho de Luis, mientras su inquietud regresaba. Se incorporó, se arrodilló junto a Luis y comenzó a desabrocharle la camisa. Luis permaneció inmóvil, dejándolo desabrochar, con la mirada fija en él, mientras su mirada se profundizaba con cada botón. Después de desabrocharse los botones, Carlos agarró el dobladillo de su camisa y lo miró con seriedad. «Quiero ropa». Luis pensó que Carlos solo intentaba relajarse después de beber, pero no se dio cuenta de que en realidad solo quería su ropa. Después de vestirse, Carlos se recostó con una mirada radiante, acurrucándose en sus brazos, con la mitad de la cara hundida en la camisa, y luego se llevó el labio inferior a la boca y se durmió. Era la primera vez que Luis veía a Carlos así, como un niño, chupándose el labio mientras se dormía. Era extrañamente gracioso, a la vez, adorable. Carlos se portaba bastante bien cuando estaba borracho, pero aún tenía sus manías. Luis se pellizcó la barbilla, aplicando una ligera presión con el pulgar, y se separó el labio. Carlos abrió los ojos al instante, y la voz de Luis se suavizó inconscientemente, «No muerdas». Luis dijo que no, y se detuvo por completo. Se frotó la cara contra la camisa y abrió la boca para llevarse el dobladillo. Luis inmediatamente se sacó la ropa de la boca. «Está sucia, no te la metas en la boca». Parecía que le hablaba a un niño,
y ni siquiera se dio cuenta de su repentina paciencia y dulzura. El rostro de Carlos estaba lleno de agravio, sus ojos revelaban dependencia y súplica, su voz teñida de tristeza. «Quiero dormir». Luis lo levantó, rodeándolo con sus brazos por encima de las sábanas. «Duerme así, cariño». Carlos se acurrucó de nuevo en sus brazos, metiendo la mano bajo las sábanas para rodearlo con sus brazos, hundiendo la cara en su pecho. Luis vio que un lado de su cara se abultaba, y supo lo que hacía. Una mano grande le retorció la cara con fuerza, y Carlos rápidamente soltó su boca, mirándolo con inocencia una vez más. Luis, sintiendo que su ira se calmaba, le dio unas palmaditas en la espalda y susurró suavemente, «Duérmete. Cierra los ojos». Carlos, obedientemente, giró la cabeza y apoyó la frente suavemente en el pecho de Luis. Luis, sin camisa, sentía el aliento de Carlos en su pecho, una sensación cálida y cosquilleante que poco a poco le calentaba por todo el cuerpo. Había pasado tanto tiempo que casi pensó que Carlos estaba dormido, pero entonces sintió una lengua suave y tersa en su pecho, húmeda y cálida, con la piel ardiendo. Luis se echó hacia atrás, tragando saliva con dificultad, y miró a Carlos con una advertencia, «¿No?». Carlos, al borde de las lágrimas, lo miró con lástima, pero aún así respondió, «Quiero dormir». En cuanto terminó de hablar, antes de que Luis pudiera reaccionar, Carlos le rodeó el cuello con los brazos, frotándoselo hacia arriba, y luego le tomó el lóbulo de la oreja en la boca. La reacción de Luis fue casi instantánea. Su lóbulo quedó atrapado en la boca húmeda y cálida. Podía sentir la suave y tersa lengua moviéndose suavemente contra él. La fuerza de la succión lo entumecía y le producía un hormigueo. El aliento caliente de Carlos resoplaba contra su tímpano, y el sutil zumbido en su garganta se amplificaba en sus oídos, rompiendo una fibra sensible en su cerebro. Luis se incorporó, mirando ferozmente a Carlos debajo de él. Su voz era ronca. «¿Qué te dije al principio? ¿Te acuerdas?». «Sí», respondió Carlos, asintiendo. Luis había notado que cuando Carlos estaba borracho, asentía a cualquier pregunta. «Tengo mal carácter y no soy buena persona». Luis se acarició la mejilla con el pulgar, con los ojos llenos de emoción. Después de escucharlo, Carlos seguía luciendo ingenuo e inocente. Solo quería abrazar a Luis y dormir. Mientras pensaba esto, levantó los brazos para rodear el cuello de Luis, luego extendió la lengua, inclinando ligeramente la cabeza para lamerle el lóbulo de la oreja. Sus movimientos eran seductores, su expresión inocente. Incluso borracho, era embriagador. «Joder». Luis maldijo en voz baja, sintiendo una oleada de calor en el bajo vientre. No pudo evitar aumentar la presión con las yemas de los dedos. Empujó a Carlos de vuelta a la cama, sin poder evitar reírse entre dientes al mirarlo, y luego se tumbó a su lado. Luis colocó la palma de la mano sobre el rostro de Carlos, presionando suavemente para que girara la cara hacia el lóbulo de su oreja. Su voz estaba llena de un deseo incontrolable, «Buen chico, chúpalo». Carlos, obedientemente, volvió a tomar el lóbulo de su oreja en su boca y comenzó a chuparlo. Sintiendo el placer en su lóbulo, Luis se bajó la cremallera del pantalón, tomó la mano de Carlos y la envolvió alrededor de su miembro ya erecto. Incluso con un gesto tan simple, Luis sintió una excitación sin precedentes. Para cuando se liberó entre sus manos fuertemente apretadas, Carlos ya se había quedado dormido con el lóbulo de la oreja en la boca. Capítulo 003. Luis se fue en plena noche, con la camisa arrugada, y le desató la corbata a Carlos. Originalmente había planeado dormir allí esa noche, incluso anticipando la reacción de Carlos a la mañana siguiente. Entonces, extendió la mano y encontró el certificado de matrimonio debajo de la almohada de Carlos. Poner el certificado de matrimonio en un lugar tan privado, dormir sobre él todos los días, a su alcance, era un acto de ingenuidad. Aunque esto no llevara a ninguna conclusión, ciertamente no era tan sencillo como suponía inicialmente. Luis era joven, y hacerse cargo de la empresa le había absorbido la mayor parte de su tiempo y energía. Aparte de socializar, rara vez salía a divertirse, incluso rechazando las reuniones con amigos. Como dueño de un negocio, era muy consciente de sus responsabilidades y se encargaba de muchas cosas él mismo, lo que le dejaba sin tiempo para el placer. También odiaba la idea de simplemente tener sexo. Cuando tenía tiempo libre, prefería ir a casa a descansar, cuidándose solo cuando lo necesitaba. Luis tuvo varias relaciones durante sus años universitarios. Todo comenzaba de forma natural con la insistencia de la otra persona y terminaba con conflictos por trivialidades. Luis era guapo y, en general, amable y considerado con todos, lo que lo hacía fácilmente encantador. Sin embargo, cualquiera que hubiera salido con él descubriría que era un poco autoritario y tenía una personalidad aguda.
Lo más importante es que parecía tener una relación formal solo superficialmente. Nunca se exponía como todos los enamorados, y parecía que nunca te amaría de verdad. Luis sintió que no había nada malo en ello. Volvió a colocar el certificado de matrimonio debajo de la almohada y observó a Carlos dormir bajo la tenue luz que se filtraba por la ventana. Intentó ordenar sus pensamientos con calma y racionalidad, se sentía un poco confundido. La fría aproximación que planeaba había fracasado claramente esa noche, incluso habían aumentado la intimidad. Esta era la primera vez que Luis se encontraba en una situación así. En el pasado, ante expresiones de afecto directas o indirectas, podía decidir con calma si resentirse o aceptarlas, si rechazarlas cortésmente o continuar una relación. Ahora no lo entendía. Había estado deseando que Carlos despertara a la mañana siguiente, pero ahora ni siquiera sabía cómo afrontarlo. Aún tenía una pizca de anticipación, pero también estaba vagamente abrumado. Así que, simplemente se fue. Carlos se despertó con un dolor de cabeza terrible. Casi nunca había probado el alcohol, y no tenía ni idea de que pudiera tolerar tan poco como para desmayarse con una sola copa. Recordaba vagamente haberle pedido al camarero que llamara a Luis la noche anterior, y luego haberlo recogido. Todas las escenas se mezclaban en su mente, no completamente borrachas, pero nada estaba del todo claro. No podía distinguir qué recuerdos eran reales y cuáles eran producto de su imaginación. Pero, fuera cierto o no, el recuerdo de ellos acostados juntos, abrazados, lo hizo sonrojar. Y luego estaban los recuerdos de él molestándolo por ropa, intentando atarle las muñecas, chupándole el lóbulo de la oreja hasta que se durmió. Carlos se sentía cada vez más avergonzado cuanto más pensaba en ello. No sabía cuándo se había ido, y no estaba seguro de si algo de esto era cierto. Carlos esperaba que lo fuera, pero también esperaba que no. Si fuera cierto, ¿me habría encontrado tan molesto y molesto anoche? ¿Se habría enfadado? Mientras reflexionaba sobre esto, Carlos se volvió a dormir. Al despertar, vio un mensaje de texto de Luis: envía la ropa a mi oficina ahora. Aunque no sabía por qué le pedían que se llevara la ropa que había aceptado tirar, Carlos se sintió muy feliz. Al menos, probablemente no me odiaba. Cuando Luis llegó a la oficina esa mañana, el asistente Xiao Zhan se quedó atónito. Su jefe, a quien solo le importaba el trabajo, había sido acosado, y en un lugar tan descarado como el lóbulo de su oreja. Tras mucho pensarlo, le recordó con delicadeza a Luis: «Señor Luis, ¿le picó un bicho en la oreja?». Luis no se había dado cuenta al salir esa mañana, pero el recordatorio le trajo recuerdos de la noche anterior. Fue al baño y se miró en el espejo. Su lóbulo izquierdo estaba rojo y morado, señal reveladora de algo ambiguo. No lo ocultó. Todos los que entraron a la oficina esa mañana no pudieron evitar mirarlo, pero él intentó fingir que no se había dado cuenta. Luis no se sentía incómodo en absoluto, simplemente no podía dejar de pensar en Carlos. Cada vez que alguien le miraba las orejas, pensaba en Carlos, en la mirada despreocupada y dependiente de sus ojos mientras yacía a su lado la noche anterior, en su delgada muñeca, en la suave y cálida punta de su lengua y en la mano que lo rodeaba. Cuanto más lo pensaba, más irritado se sentía. Luis salía esa tarde, sentado en el asiento trasero. Levantó la vista y vio su oreja en el retrovisor. La miró fijamente durante 3 segundos, luego cogió el teléfono y le envió el mensaje a Carlos. Se sentía bastante mal. Tenía que salir ya mismo, para una reunión larga. Pero solo quería que Carlos lo encontrara allí enseguida. Tras recibir la respuesta de Carlos, sintió un gran alivio. Cuando Carlos llegó, Luis no estaba. La secretaria, con quien Luis ya había quedado, lo acompañó a la oficina y le dijo que el señor Luis no volvería en un rato y que lo esperara allí. Cuando la secretaria recibió la llamada de Luis, sus chismes internos ya estaban encendidos. Instintivamente supo que quien venía era el cabrón atractivo que se había atrevido a plantar una fresa en el lóbulo de la oreja de su jefe. Pero cuando la secretaria vio a Carlos, se quedó atónita. No estaba nada atractivo. Era guapo, pero su actitud era fría. La mirada que le dirigió no daba ninguna pista de cómo se vería mordiéndole el lóbulo de la oreja al jefe. Carlos se sentó solo en el sofá de la oficina de Luis, observando en silencio su espacio de trabajo, imaginándoselo en su escritorio, trabajando diligentemente. Anhelaba verlo. Carlos esperó media hora y luego respondió algunos correos electrónicos en su teléfono sobre solicitudes de dibujo. Todavía un poco mareado por el estupor de la noche anterior, se quedó dormido a medias en el sofá. Luis no regresó hasta dentro de 2 horas. Tenía una reunión con los jefes de departamento en 15 minutos. Le indicó a su asistente que preparara el material de la reunión antes de abrir la puerta. Esperaba que Carlos se impacientara con su espera.
pero no lo había llamado ni enviado un mensaje para preguntar cuándo volvería, e incluso Luis sospechaba que acababa de irse. Para su sorpresa, se quedó dormido en su oficina. Luis se acercó silenciosamente al sofá. Carlos dormía profundamente, respiraba con regularidad, pero su labio inferior estaba otra vez atrapado en su boca. Luis pensó que solo era un caso de borrachera, y entonces no pudo evitar reírse entre dientes al recordar el comentario vacilante de Carlos sobre una reacción alérgica a la mañana que se alojaron por primera vez en su casa. Luis se agachó lentamente, observando más de cerca el rostro dormido de Carlos. Por alguna razón, no quería despertarlo, pero no pudo evitar querer tocarlo. Luis pellizcó suavemente la barbilla de Carlos, y con una ligera presión del pulgar, levantó su labio inferior. Carlos no parecía despertar, pero sus labios se movieron ligeramente, intentando capturarlo de nuevo. Antes de que Luis pudiera siquiera pensar, su cuerpo se adelantó a su cerebro. Colocó suavemente su dedo índice contra la grieta de los labios de Carlos y de inmediato fue atraído hacia su boca húmeda y caliente. La respiración de Luis se entrecortó al sentir el sutil movimiento de la lengua contra las yemas de sus dedos, una suavidad que nunca antes había sentido. El calor de la boca se extendió desde las yemas de sus dedos a todo su cuerpo, un calor abrasador que le hizo perder todo pensamiento excepto el de entregarse al placer que sentía en ellas. Su respiración se volvió más pesada, su nuez de Adán se balanceaba insoportablemente. Sintió un fuego insaciable en el pecho, amenazando con estallarle a través del corazón. Pero no tenía deseos de detenerse, deleitándose y disfrutando del calor abrasador. Luis se sentía adicto. Un golpe inesperado en la puerta le alertó de que la reunión estaba a punto de comenzar. Como despertando de un sueño, Luis hundió la cara en el sofá, respirando profundamente para calmarse, y luego retiró lentamente el dedo. Su dedo estaba cubierto de saliva, brillando con seducción, un rastro de ella adherido a los labios rojos y ligeramente hinchados de Carlos. Habiendo finalmente calmado, los ojos de Luis se oscurecieron de nuevo, su cuerpo siguiendo movimientos instintivos. Meticulosamente trazó las yemas de los dedos sobre sus labios perfectamente delineados, untándose la saliva. Carlos durmió tan bien, y ahora su rostro era tan encantador que Luis incluso empezó a imaginar cómo sería cuando abriera esos ojos, como lagos y los acariciara con sus palmas. Volvieron a llamar a la puerta. Luis sintió ganas de maldecir, pero tuvo que levantarse e irse inmediatamente. Al llegar a la puerta, regresó, se quitó la chaqueta del traje y cubrió a Carlos con ella. Cuando Luis regresó de la reunión, Carlos ya estaba despierto. Todavía aturdido, se sentó en el sofá, agarrando su chaqueta. Carlos rara vez dormía al aire libre debido a su peculiaridad. Al despertar hoy y encontrarse cubierto con su chaqueta, estaba un poco nervioso, preguntándose si Luis lo habría visto. El sonido de Luis entrando en la habitación interrumpió sus pensamientos. Inmediatamente notó la anomalía en el lóbulo de la oreja de Luis, y la imagen de la noche anterior volvió a su mente. Era real. De repente se sintió nervioso y tímido, con el corazón latiendo cada vez más rápido. Luis se acercó, tomó su abrigo, se lo puso y le preguntó con voz neutra, ¿tienes hambre? Vamos a comer. Sin esperar a que Carlos respondiera, se dio la vuelta y salió. Carlos lo siguió de inmediato, sería la primera vez que comían juntos. Al principio, Luis había querido llevarlo a un restaurante occidental, pero recordando que había estado bebiendo la noche anterior, decidió ir a un restaurante cantonés. Pidió gachas y sopa para él, pero no comió, solo miró fijamente a Carlos. Carlos, sobrio, había recuperado su semblante impasible y sereno. Bajó la mirada ligeramente mientras sorbía las gachas con gracia. La cálida luz del reservado proyectaba una sombra sobre la mitad de su rostro, y sus labios, manchados de gachas, brillaban con un brillo sugerente. Carlos tenía un poco de hambre, y las gachas calientes le reconfortaron el estómago. Luis permaneció en silencio, y él tampoco se atrevió a hablar. Solo después de terminar su plato y dejar la cuchara, Luis cambió de postura, acortando un poco la distancia entre ellos. ¿Has comido? Carlos asintió. ¿Por qué aceptaste casarte conmigo? Luis siempre había asumido que Carlos, como él, estaba motivado por los intereses de la empresa familiar. Pero descubrió que Carlos no tenía una buena relación con su familia, y que su trabajo ni siquiera estaba relacionado con el negocio familiar. Carlos no esperaba que le hiciera una pregunta tan directa. Tras pensarlo un momento, miró por la ventana y respondió, «Quiero mudarme y vivir solo». Luis no reaccionó a su respuesta y luego preguntó, «¿Has tenido alguna vez una relación?» Carlos dudó, sin saber qué responder, pero finalmente respondió con sinceridad, «No». Sin la insistencia de Carlos, Luis cambió la pregunta, ¿por qué estabas borracho ayer? En ese momento,
Carlos no pudo evitar mirarse el lóbulo de la oreja. En lugar de responder directamente, se disculpó, perdón por molestarte anoche. Luis mantuvo la calma, pero sus palabras fueron agresivas, sí. Dime qué te molestó. Carlos no soportó volver a mirarlo a los ojos, le ardían las palmas de las manos. Carlos no dijo nada, y Luis no lo presionó, simplemente lo miró inmóvil. Al observar la creciente impaciencia de Carlos, Luis sintió una punzada de placer, prefería su lado vivaz a su yo tranquilo y distante. No bebas más. Su tono no era una orden, ni tampoco casual. Para no avergonzarlo más, Luis se levantó y se ofreció a llevarlo a casa. Durante todo el camino, Carlos no pudo evitar mirar la oreja de Luis, pero el lóbulo con la marca estaba al otro lado. Luis fingió no darse cuenta, observándolo con inquietud. Pronto llegaron al apartamento de Carlos. Carlos se resistía a bajar del coche. Pero no había razón para quedarse allí más tiempo, así que simplemente le dio las gracias y salió. Luis esperaba que Carlos dijera algo, pero no era tan tímido. Al verlo salir del coche y casi marcharse, no pudo evitar llamarlo. Al oírlo llamar, Carlos se dirigió obedientemente a la ventanilla del conductor, con el corazón latiéndole con fuerza. Baja la cabeza. La voz de Luis sonó inusualmente baja en la noche silenciosa. Carlos apretó las palmas de las manos y bajó la cabeza, encarando el rostro de Luis. Los ojos de Luis eran profundos, con una media sonrisa dibujada en ellos mientras lo miraba. Extendió la mano y pellizcó el lóbulo de la oreja de Carlos, amasándolo con fuerza. Su voz baja y seductora dijo, ¿puedes ayudarme con esta alergia de oído? ¿Qué debo hacer? Capítulo 004. Luis solo pretendía burlarse de él, Carlos le parecía particularmente divertido cuando se burlaban de él. Aunque fingía serenidad en apariencia, sus ojos delataban su ya absoluto caos. Como un pez al que se le arroja a un lago en calma. Esta noche, no había luna, y las farolas no alcanzaban ni a los rincones más pequeños. Pero Luis podía ver claramente el revoloteo de las pestañas de Carlos y sus ojos húmedos. La respiración de Luis se calmó involuntariamente, no quería soltarse. El agua del lago debía ser suave y clara, y él quería ser quien se adentrara en ella. La mano que le había estado pellizcando el lóbulo de la oreja pasó a acariciar un lado de su delicado rostro. Inclinó ligeramente la cabeza y abrió la boca para besar suavemente esos labios que una vez lo habían llenado de una ensoñación interminable y ardiente. Simplemente los besó con ternura, sin más afecto. Su impulso no provenía del deseo físico, sino simplemente de una necesidad instintiva de estar cerca, de sentirlo. Luis sentía el cuerpo bajo su palma temblar de nervios. Carlos apenas podía mantenerse en pie, su corazón latía con fuerza como si estuviera a punto de romper los lazos de carne y hueso. Estaban tan cerca, sus respiraciones se mezclaban, sus labios se rozaban. Parecía un sueño. El tiempo pasó volando sin control, y cuando los labios de Luis se separaron de los de Carlos, sintió una oleada de calor en sus ojos. La luna estaba tan oscura, ¿podría colarme en sus brazos? Se rozó la cara con la palma de la mano y se retiraron a una distancia segura. La voz de Luis carecía de la provocación de antes, solo una dulzura oculta en la noche. Te veré partir. Buenas noches. Carlos no quería dejarlo en absoluto. Lo extrañaba tanto, desde el momento en que pensó en separarse. Sentía un nudo en la garganta y no sabía cómo emitir un sonido. Pero asintió y se dio la vuelta para irse. Con cada paso que daba, se le llenaban los ojos de lágrimas. No sabía de dónde venía tanta amargura y resentimiento. Habían sido tan íntimos hoy, la intimidad que siempre había deseado y con la que siempre había fantaseado. Si antes había logrado mantener una fachada de claridad, después de ese beso, Carlos sintió que su amor, completamente satisfactorio y apasionado, era inconcebible. En su interior clamaba por no separarse, ni siquiera por un momento. Anhelaba abrazos y caricias, sentirse impregnado por el aroma del anhelo, no volver nunca más solo a la silenciosa casa. El anhelo infinito era insoportable. Finalmente, no pudo evitar darse la vuelta y trotar hacia la ventanilla del coche de Luis. No le importó que las lágrimas le corrieran por la cara y susurró con voz temblorosa, «Puedes quedarte, esta noche». Siguió sollozando mientras Luis lo conducía al interior de la casa. Luis no le preguntó qué le pasaba ni intentó burlarse de él. Se secó las lágrimas con aire pensativo. No fue hasta que Luis lo abrazó para que se durmiera que las lágrimas de Carlos finalmente se detuvieron, su mente se aclaró un poco y su mirada se desenfocó. Inesperadamente, la dulzura y la consideración de Luis se desvanecieron de repente, y habló sin rodeos, ¿te gustó? Carlos profirió un suave y nasal. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuándo sucedió?
Carlos intentó ordenar sus pensamientos varias veces, pero seguía sin saber por dónde empezar. Al ver su expresión preocupada y lastimera, Luis se suavizó un poco y le dio unas palmaditas en la espalda. La próxima vez hablaremos más despacio. Duérmete primero. Después de un rato, añadió, hablaremos después de que lo hayas pensado bien. Luis apagó la lámpara de la mesilla, sumiendo la habitación en la oscuridad, se oía su respiración. Sin morder. Luis extendió la mano y buscó los labios de Carlos, encontrándolos húmedos. ¿Cuándo empezó? Carlos sospechó que se había dado cuenta, pero le daba vergüenza decir nada. Simplemente, obedientemente, dejó de morderse el labio. Pasó un buen rato, pero Carlos seguía sin dormirse. Tenía sueño, pero sentía que algo le faltaba. Sintiendo el sutil movimiento de la persona en sus brazos, Luis le pellizcó la nuca a modo de advertencia. Carlos no se atrevió a moverse. Pero después de un rato, un dedo rozó ligeramente sus labios, y una voz baja y áspera resonó desde la oscuridad. Abre la boca. Después de esa noche, los dos cayeron en un estado extraño. Luis no volvió a preguntarle sobre esa noche, la empresa parecía haber entrado de nuevo en una época de mucha actividad, y él estaba completamente absorto en el trabajo. Pero cuando tenía tiempo, se quedaba a dormir en casa de Carlos. A veces llegaba temprano, a veces en mitad de la noche. Simplemente abrazaba a Carlos para que se durmiera. Carlos ya había dejado de morderse el labio y ahora le chupaba el dedo a Luis todas las noches. Cuando no venía, le escribía un mensaje a Carlos para avisarle. Tácitamente, Carlos no perturbaba esa paz, simplemente esperaba con ilusión su llegada cada día. De vez en cuando, incluso comían juntos. Carlos no sabía cocinar, pero de repente le apasionó y quiso comer juntos. Como resultado, la cocina, que nunca se había usado, quedó inservible en un solo día, ganándose las burlas de Luis. Luis se iba de viaje de negocios durante una semana. Carlos se sentía un poco decaído. Antes de acostarse, se sentía realmente mimado. Ya ni siquiera quería chuparle los labios a Luis. Quería a Luis. No se atrevió a llamarlo por miedo a molestarlo. Ya era bastante tarde cuando Luis le envió el mensaje. ¿Ya te dormiste? Todavía no. ¿Ya te mordiste los labios? No, no quiero. ¿Qué tal si te compro un chupete, cariño? Al ver esto, Carlos colgó el teléfono avergonzado. Tras calmarse un momento, lo volvió a coger y respondió con rectitud. No. Acuéstate temprano. Dejé mi ropa en el armario. La insinuación era obvia. Carlos se sintió un poco avergonzado de que lo vieran, pero enseguida abrió la puerta del armario y sacó su ropa. Luis terminó de trabajar un día antes, su vuelo se retrasó y llegó de madrugada. Aún así, fue directo a casa de Carlos. Lo extrañaba un poco. Abriendo la puerta con cuidado, dejó entrar la luz de la ventana. Se veía a Carlos hecho un ovillo, agarrando su ropa, con una prenda aún en la boca y la cara adorablemente dormida. Luis se sentó junto a la cama, observándolo, levantando la mano para acariciar suavemente su suave cabello. De repente, una emoción indescriptible le llenó el corazón. Lo extrañaba más de lo que imaginaba. El viernes, los dos salieron a cenar. Carlos estaba a punto de salir a hablar de un dibujo, y Luis fue a recogerlo después. Miguel, el amigo de la infancia de Luis, había regresado. Era el típico rico ocioso de segunda generación. Pero a diferencia de quienes se entregaban a la extravagancia y el libertinaje, a Miguel le encantaba viajar por todas partes, hacer inversiones poco fiables y soñar descontroladamente, en esencia, simplemente divertirse. Aparte de los negocios, Luis rara vez había mantenido contacto con sus antiguos compañeros de clase desde que se fue al extranjero. Miguel era el único con quien mantenía contacto. Miguel había regresado de algún lugar del mundo, buscando a Luis para reunirse. Luis pensó que tenía que recoger a Carlos de todos modos, así que buscó un bar cercano. ¡Qué aburrido! Ni siquiera cenaste conmigo. Me voy mañana. Miguel, con su rapado, parecía más un golfillo que un niño rico. Tengo una cita. ¿Con quién? Además del trabajo, ¿de verdad puedes salir con alguien? Qué raro. Luis dio un sorbo a su bebida. Carlos. ¿Con quién? ¿Con el que te vas a casar? Miguel se sorprendió un poco. ¿Qué te pasa? ¿Pasaste tu noche de bodas bebiendo conmigo, y ahora están juntos? Luis lo ignoró. ¿Viven juntos? ¿De cuánto tiempo están de embarazo? Dime, date prisa. Miguel no era como un golfillo, los golfillos no solían hablar mucho. Luis lo miró y siguió bebiendo. No sabía qué decir.
Miguel estaba a punto de soltar un largo discurso cuando Luis lo miró fijamente, un poco raro, y se calló al instante. Inesperadamente, Luis extendió un dedo delante de él, abre la boca y cógelo. Miguel fingió sorpresa, hermano, soy heterosexual. Prefiero romperme que doblarme. La mirada de Luis tenía un dejo de desdén, pero no bajó la mano. Aunque a Miguel le pareció extraño, abrió la boca y lo tomó con expresión horrorizada. El rostro de Luis también hizo una mueca. Aún sentía el calor en las yemas de los dedos, pero no le hacía hervir la sangre. Su respiración permanecía tranquila, su mente despejada. La humedad en las yemas de los dedos incluso le producía una incomodidad refleja, casi poniéndole la piel de gallina. Se obligó a no sacar el dedo. «Chúpalo». Miguel ya lo había chupado, así que no le importó chuparlo un poco más. Pero en cuanto hizo fuerza, Luis sacó el dedo de inmediato. Agarró la botella de vino medio llena que había en la mesa y se la vertió en el dedo. «Vete a la mierda, eres asqueroso». Miguel se reía a carcajadas, pero al oír sus palabras, exageró su tristeza. «Eres tan hiriente, bububu». Tras fingir un momento, no pudo evitar soltar una carcajada. «Jajajaja, ¿qué haces? ¿Estás loca después de casarte y tener una relación? Oye, dime, ¿qué pasa contigo y ese chico de casa?» Lo estoy esperando», dijo Luis con un comentario críptico antes de ir al baño a lavarse las manos. Carlos estaba sentado en la cafetería cuando vio a Luis y a un joven rapado entrar al bar de enfrente. Después de que terminaron, fue a buscarlo para cenar. No había mucha gente, así que buscó un rato antes de ver a Luis. El dedo de Luis estaba en la boca de Miguel. A Carlos se le encogió el corazón de dolor, sus dientes castañeteaban sin control. Se dio la vuelta y empezó a irse. Luis se lavó las manos 8 veces antes de salir. Al ver que era casi la hora, se preparó para recoger a Carlos. Pero la llamada no se conectó, así que volvió a llamar al salir. Se detuvo cerca de la puerta. Carlos, que había llegado de la nada, estaba encorvado sobre la barra, con una copa vacía a su lado, mordiéndose el labio inferior. Su expresión aturdida revelaba que estaba borracho. Junto a él había un hombre con pendientes, riendo y bromeando con Carlos. Carlos simplemente lo miró obedientemente, sintiéndose como si hubiera encontrado un tesoro. Luis no había estado tan enojado en mucho tiempo. Su mirada era feroz, y se acercó, cogiendo a Carlos en brazos, arrancándole el labio inferior con brusquedad. Carlos lo miró con expresión de agravio, pero permaneció impasible. Le pellizcó la mejilla con fuerza, con los ojos encendidos de una furia incontrolable. «¿Quién demonios te mandó a beber?» Capítulo 005. El rostro de Luis era aterrador, y el hombre de los pendientes a su lado se escabulló rápida y silenciosamente. Carlos se estremeció de miedo, y lágrimas calientes cayeron de sus ojos, deslizándose por su barbilla hasta la palma de Luis. Luis lo aflojó, apartando la mirada, incómodamente, del rostro lastimero de Carlos. Lo levantó y salió. Mientras conducían, la mente de Luis repasaba la escena de Carlos, chupándose los labios con tanta docilidad mientras miraba a otro hombre. No solo estaba enojado, sino también indescriptiblemente molesto. ¿Cómo podía dejar que lo vieran tan vulnerable y dócil, tan inocente y, sin embargo, tan atractivo? ¿Cómo podía exponer su lado más íntimo a los demás con tanta indiferencia? ¿Cómo podía estar tan concentrado en ver cómo alguien lo hacía reír? El coche permaneció en silencio durante todo el trayecto. Después de aparcar, Luis, con la mirada fija al frente, le dijo con voz fría y dura: «No bebas. Y deja ese mal hábito». Carlos permaneció en silencio, pero Luis no pudo evitar voltearse a mirarlo. Estaba atónito. Había estado llorando todo el camino, con los ojos enrojecidos y nublados por las lágrimas, pero apretó los dientes para callar. Su rostro estaba rojo como la sangre, la barbilla y los labios temblaban, las manos apretadas contra el dobladillo de su camisa, una expresión de dolor y resentimiento que no se atrevía a expresar. Luis sintió un dolor agudo en el corazón. Se desabrochó el cinturón de seguridad frenéticamente y sacó a Carlos del asiento del copiloto. Podía sentir el temblor del hombre en su regazo, la tristeza contenida. Toda su ira se desvaneció, dejando solo arrepentimiento y dolor. Había sido tan tímido. No debería haber sido tan duro con él. Estaba borracho, ¿qué sentido tenía enojarse con él? Luis solo pudo abrazarlo, besándole las comisuras de los ojos y susurrándole disculpas. El amargo sabor de sus lágrimas le dolía el corazón. Lo siento, ¿puedes llorar a gritos?» La voz de Luis estaba llena de dolor y culpa. «Es mi culpa. No te lo guardes. Llora a gritos.
No tengas miedo, no seré malo contigo. Lo siento. Después de que lo consolaran constantemente, Carlos finalmente aflojó los dientes y sollozó, cada vez más fuerte. Por primera vez, Luis se sintió tan impotente. Solo pudo acariciarle la espalda repetidamente, sujetándolo fuerte con una mano. Carlos hundió la cabeza en su hombro, lo abrazó y sus sollozos fueron disminuyendo poco a poco. Luis lo sostuvo en esta posición mientras entraba en el ascensor, con la cabeza apoyada en su hombro, soltando ocasionalmente un grito seguido de un sollozo incontrolable. Después de que lo llevaran a la cama, Carlos se negó a soltar los brazos que lo rodeaban, así que Luis no tuvo más remedio que abrazarlo y acostarse juntos. Los ojos de Carlos seguían enrojecidos, sus pestañas se veían aún más rizadas y brillantes ahora que estaban húmedas. Su rostro, recién salido del llanto, era una imagen conmovedora. Luis extendió la mano y le acarició el cabello ligeramente sudoroso. Carlos cerró los ojos, apoyando la cabeza en el pecho de Luis, con el labio inferior entre los labios, como si estuviera a punto de dormirse. Luis extendió la mano y separó suavemente sus labios, colocando la punta del dedo índice justo encima. Se acercó a su oído y susurró, «Cariño, ¿quieres tu dedo?». En circunstancias normales, este gesto habría sido de gran ayuda. Pero inesperadamente, Carlos apartó la cabeza, evitando el dedo. Luis, asumiendo que seguía enojado, continuó calmándolo pacientemente. Sus palabras como un suave susurro en su oído, «Dije algo incorrecto. No lo cambiaremos. Puedes hacer lo que quieras, ¿de acuerdo?». Carlos simplemente se dio la vuelta, se soltó de sus brazos y hundió la cabeza en la almohada. Carlos lo ignoró. Volvió a colocarse el dedo sobre sus suaves labios, acariciándolos con suavidad. «No es un problema, ni una mala costumbre. Eres guapísimo. No te enfades, ¿vale?». Carlos sintió una oleada de resentimiento ante su suave consuelo. Sollozó y ahogó la voz, «Lo vi». Abrió los ojos, con lágrimas en los ojos de nuevo. «Te vi meter el dedo en la boca de alguien». Luis nunca imaginó que esa fuera la razón. Se culpó aún más y admitió sinceramente su error. «Lo siento, es mi culpa. Era mi amigo. No hay absolutamente nada malo entre nosotros. Solo... En fin, es mi culpa. Te llevaré a conocerlo la próxima vez, y lo sabrás cuando lo conozcas, ¿de acuerdo?». Carlos permaneció en silencio. «No te enojes más, ¿de acuerdo? Me he lavado las manos tantas veces. Si sigues enojado, lávatelas de nuevo hasta que sientas que están limpias, ¿de acuerdo?». Carlos finalmente respondió, girándose para mirarlo. Luis lo besó en la frente, lo levantó y lo llevó al lavabo del baño. Carlos se sentó de lado y Luis lo abrazó. Abrió el grifo, se echó una gota grande de jabón de manos en la mano y la sostuvo frente a Carlos. Carlos comenzó a frotarse los dedos en silencio, meticulosa y cuidadosamente, con los labios apretados, y de vez en cuando olía. Luis simplemente pensó que se veía adorable. Después de lavarse una vez, Luis le preguntó con indulgencia, «¿Quieres lavarte más?». «Sí». Así que se lavaron varias veces más, ida y vuelta. Luis sintió como si se hubiera frotado una capa de piel. Cuando regresaron a la habitación, aún podía oler el rico aroma a desinfectante de manos en sus manos. La voz de Carlos estaba ronca por el llanto anterior. Luis fue a servirle un vaso de agua. Estaba un poco caliente, luego un poco fría. Tomó un sorbo, asegurándose de que estuviera a la temperatura adecuada antes de dárselo. Carlos lo quería tanto que se negaba a soltarle la mano incluso cuando estaba enojado. Después de esa insistencia, la ira se había desvanecido de su corazón. Tomó el vaso de agua, pero no bebió directamente. En cambio, lo giró suavemente hasta la mitad y se lo llevó a los labios. Lamió el punto donde Luis había tocado el agua antes, luego colocó sus labios carnosos sobre ella y bebió un sorbo. Pensó que sus movimientos eran sutiles y discretos, pero Luis, de pie junto a la cama, lo vio todo. Luis sentía que sus pequeños trucos lo estaban enganchando por completo. Verlo beber le ardía el cuerpo. Carlos tenía mucha sed y se bebió todo el vaso de agua. Tenía los labios húmedos. Levantó la cabeza para entregarle el vaso, solo para ver a Luis mirándolo con una mirada profunda y abrasadora, casi feroz. Dejó el vaso en la mesita de noche y se abalanzó sobre él, besándolo. La última vez, su beso había sido breve y suave. Pero ahora, los movimientos de Luis eran ansiosos y feroces, succionando y mordiendo sus labios, su lengua penetrando imprudentemente, lamiendo cada centímetro de su boca. Los movimientos de Carlos eran torpes, su mente en blanco, y estaba un poco sin aliento. Tenía los labios y la lengua entumecidos, pero sentía un placer eléctrico.
El beso apasionado se extendió desde sus labios hasta su cuello, clavícula y abdomen. Carlos estaba un poco nervioso, pero dispuesto a desnudarse por completo, ansioso por ser penetrado y poseído. Era tímido, pero reveló por completo cada centímetro de su verdadero ser, liberando cada gemido de pasión. Luis deslizó 2 dedos en su boca, pellizcando suavemente su suave lengua, acariciándola y amasándola. Carlos lamió con delicadeza, un rubor seductor se formó en las comisuras de sus ojos. Luis sintió que se ahogaba en su mirada, incapaz de resistirse a bajar la cabeza para besarle los ojos, y luego recorrió su rostro con delicados besos, su boca huecando el lóbulo de su oreja. Sus dedos, ahora húmedos de saliva, alcanzaron la abertura oculta bajo él, presionándola y rodeándola, expandiéndola lentamente. Era la primera vez que Carlos había sido tocado allí, y su cuerpo temblaba de nerviosismo por reflejo. Luis volvió a capturar sus labios, lamiéndolos suavemente. Su otra mano masajeaba y presionaba sus pechos, retorciendo ligeramente sus pezones. Carlos no pudo evitar gemir suavemente, respirando con fuerza y rapidez. Los dedos bajo él aprovecharon la oportunidad para penetrar más profundamente, masajeando y expandiendo con paciencia. Al tocar un punto específico, todo el cuerpo de Carlos tembló ligeramente, seguido de una oleada continua de intenso placer. Un poco asustado, solo pudo aferrarse con fuerza al cuello de Luis, con las piernas alrededor de su cintura. En el momento en que Luis lo penetró, gritó el nombre que llevaba grabado en el corazón 1000 veces: Luis. Luis. Las 2 palabras fueron persistentes, inocentes y seductoras. La excitación de Luis aumentó, sus movimientos se volvieron cada vez más feroces, pero él seguía suplicándole con dulzura: sé bueno, llámame otra vez, di mi nombre. Al borde del clímax, Luis intentó retirarse. No tenía condón y Carlos había estado bebiendo, así que podría vomitar fácilmente si eyaculaba dentro de él. Carlos se negó, con las piernas alrededor de su cintura y una voz suave y seductora: quiero que te corras dentro de mí. Quiero que te corras dentro de mí. Incapaz de resistirse a una petición tan seductora, Luis bajó la cabeza y lo besó, corriéndose dentro de él. La satisfacción física y emocional instantánea llevó a Carlos al clímax. Después del clímax, los 2 se abrazaron con fuerza, tranquilizándose un buen rato. Aún no habían cenado y Carlos había bebido vino. Luis temía tener malestar estomacal, así que reprimió las ganas de correrse de nuevo. Luis quiso cargarlo para limpiarse, pero Carlos se negó, suplicando: espera un poco más, por favor. Solo un poco más. Quería aguantar su semen en la boca un poco más. A medida que pasaba el tiempo, preocupado por si tenía hambre, Luis lo llevó al baño sin dudarlo. Ella extendió la mano para recoger el semen que había eyaculado en él, besándole la mejilla con delicadeza. Carlos cerró los ojos y, obedientemente, abrió la boca para permitirle moverse. Esto hizo que Luis no pudiera contenerse. Sus dedos jugueteaban con ese punto. Al ver el rostro cada vez más impaciente del hombre, sus ojos apasionados y embriagadores, y la punta de su lengua, sintió una satisfacción aún mayor que la suya propia. Finalmente, Carlos se corrió de nuevo sin siquiera tocar la parte delantera. Luis sintió placer y satisfacción y lo besó en los labios. ¡Qué rico! Capítulo 006. Carlos estaba casi dormido, pero se levantó para comer las gachas que Luis había preparado. Mientras Luis seguía en la cocina buscando un tazón, Carlos no pudo evitar salir corriendo de la habitación a buscarlo. Era la primera vez de Carlos esa noche, así que no sentía ningún dolor. Pero caminar seguía siendo un poco extraño. Luis lo había visto al bañarlo, y por mucho cuidado que tuviera, seguía un poco hinchado. Cuando Carlos llegó a la puerta de la cocina, estaba sirviendo papilla en un tazón de espaldas. Se podía ver la niebla blanca de la papilla recién hecha flotando en el aire antes de disiparse en la cálida luz amarilla. Carlos sintió que su corazón se envolvía en esa cálida niebla. En la cocina, una figura se ocupaba de sus propias necesidades. Su entendimiento tácito era tan fluido que la comunicación era innecesaria, y solo miradas ocasionales se entretejían. Su compañía y amor se entrelazaban silenciosamente en la tranquilidad de la noche. Esta era una escena que Carlos siempre había envidiado y anhelado. Luis estaba a punto de llevar la papilla a la habitación cuando se giró y encontró a Carlos de pie en la puerta de la cocina, mirándolo con la mirada perdida. Al pasar junto a él, no pudo evitar extender la mano y pellizcarle la mejilla. Luego tomó un cojín y lo colocó en una silla de la mesa del comedor. «Ven aquí». Eran unas sencillas gachas de arroz blanco. Carlos no cocinaba, así que no había otros ingredientes en casa. Le añadieron un poco de azúcar granulada, lo que le daba un sabor dulce. Luis se sentó a su lado, observándolo comer. Carlos recordó su primera cena juntos, cuando, borracho, le ofreció gachas y él se quedó mirándolo en silencio.
En aquel entonces, su matrimonio era solo formal, por conveniencia. Ahora, ya habían compartido sus momentos más íntimos. Luis había sido agresivo esa noche, pero esta noche lo abrazó fuerte y lo calmó con dulzura. En realidad, Luis no era exactamente como lo había imaginado. Pero cada vez que se acercaba a su verdadero yo, Carlos sentía que lo amaba un poco más. Recordó la repentina pregunta de Luis después de cenar la última vez. Dejó la cuchara, se lamió los labios e inclinó la cabeza para mirar a Luis con solemnidad, con el corazón ardiendo. Me caso contigo, pero en realidad. Antes de que pudiera terminar, Luis lo sentó en su regazo y le besó la comisura de los labios. Primero terminemos de comer, luego hablamos. Sabía lo que iba a decir. Incluso antes de esta noche, había estado esperando a que hablara primero, por eso le había dicho a Miguel, lo estoy esperando. Pero por un momento, se sintió egoísta y desvergonzado. Había insistido, sabiendo perfectamente lo que hacía. Aunque era evidente que se había conmovido. Aún así, tenía que proceder con cautela, tomar la supuesta iniciativa y mantener más influencia. Se comportó como un benefactor, incluso diciendo cosas como te estoy esperando. Pero, pensándolo bien, ¿quién esperaba realmente a quién? Me alegro tanto de haberme casado contigo, le susurró Luis al oído, con un tono amable y sincero. Es como la respuesta a un acertijo escrito al principio de un libro. Al principio lo ignoré, pero cuanto más leía, más sentía que la respuesta estaba a punto de ser revelada. Carlos estaba atónito, con las palmas de las manos ardiendo y el corazón acelerado. Luis le tomó la cara entre las manos y le dio un suave beso entre las cejas. Eres la respuesta a mi acertijo. Debería haberte encontrado, haberte buscado. Gracias por esperarme. Carlos se giró y se arrojó a sus brazos con la voz entrecortada. Te he amado durante tanto tiempo, y ni siquiera lo sabes. Cuando me casé contigo, me sentí como un mentiroso. De verdad te amo muchísimo. Luis solo pudo abrazar la figura temblorosa y besarlo repetidamente. Te amo. Llegué más tarde que tú, así que te amo un poco más cada día. Xiaozi, yo también te amo de verdad. Luis nunca había sido tan franco y tierno. Pero mientras se acomodaban en la cama, listos para dormir, empezó a hacerle bromas de nuevo. No dejaba que Carlos se mordiera el labio y no dejaba de frotarse el dedo, negándose a metérselo. Desde que supo que Carlos había estado secretamente enamorado de él desde el instituto, lo había estado acribillando a preguntas. ¿Por qué no me escribiste una carta de amor entonces? ¿Alguna vez pensaste en hacerlo en secreto? ¿Cómo lo hiciste? ¿Alguna vez te enamoraste de alguien en la universidad? No dejaba de hacer preguntas, y cuando Carlos no respondía con sinceridad, lo sostenía con los dedos para que no se durmiera. Al día siguiente, Carlos se despertó al mediodía. Como había comido gachas la noche anterior, no tenía dolor de cabeza por la resaca, pero aún sentía una ligera sensación de algo atascado en la parte inferior del cuerpo. Había dado por hecho que Luis se había ido a trabajar. Siempre estaba tan dedicado a su trabajo, pero seguía sentado junto a su cama. Luis también quería no tocar nada. Pero ya había pospuesto su reunión de la mañana para la tarde, y tenía que ir a la oficina esa tarde. Carlos se comportaba como un niño mimado, y no quería separarse de él ni un segundo. Suplicó con tristeza, ¿puedo ir contigo? No quiero estar solo. Quiero estar contigo. Luis quería verlo terminar de comer para que pudiera descansar, pero al final accedió a dejarlo ir. En realidad, se resistía. Después de que Carlos lo siguió a la oficina, todos afuera cotilleaban. La pareja del jefe es tan fría y abstinente, pero yo estoy bien. Mientras tanto, Luis pensaba, mi esposa es tan dulce y adorable. Luis tenía una sala de descanso en su oficina, donde dormía casi todos los días cuando había mucho trabajo. Carlos quería dormir en el sofá de afuera para poder verlo siempre, pero Luis no lo dejaba. Pórtate bien, descansa un poco esta tarde. Estaré afuera y nos iremos a casa después de salir del trabajo. Carlos se acostó en la cama y le rodeó la cintura con el brazo. No puedo dormir solo, ¿por qué no te quedas un rato conmigo? Luis no pudo negarse. Se quitó el abrigo y se acostó con él. En cuanto se acostó, le succionó el lóbulo de la oreja y le sujetó con fuerza uno de los brazos. Sabía que Carlos solo quería dormir. Pero la sola idea de que se lo chupara le excitaba y el deseo se apoderó de él. Tenía una reunión pronto y necesitaba que Carlos se durmiera cuanto antes. Se tensó unos segundos, pero no pudo evitarlo. Se dio la vuelta y se incorporó encima de Carlos, pellizcándole las mejillas con una mano, lo que le obligó a hacer pucheros y a abrir ligeramente la boca. A ver, ¿tienes algún afrodisíaco en la boca?
La voz de Luis estaba teñida de risa y un toque de deseo peligroso. Carlos se sonrojó levemente y, al mismo tiempo, sintió algo duro presionando su pierna. Normalmente, lo habría esquivado en silencio, pero hoy no pudo evitar reírse entre dientes. Las palabras de Luis de la noche anterior le habían dado una sensación de seguridad. ¿Todavía te atreves a reír? Si no fuera por la reunión, habrías llorado varias veces, cariño. La amenaza de Luis no lo inmutó en absoluto. En cambio, volvió a levantar la cabeza y le lamió el lóbulo de la oreja. Luis hundió la cabeza en su hombro, su voz era una mezcla de cariño y resignación. Me moriré, ¿vale? ¿MMM? Carlos ronroneó, chupándose el lóbulo de la oreja. Vale. Al oír su respuesta, Luis no pudo evitar darle un fuerte pellizco en el trasero. Eres muy valiente al decir, vale. Vale, lo recordaré. Luego mordió el cuello de Carlos con fuerza. Después de tanto ruido, no podía dormirse. La reunión tenía que empezar. Finalmente, Luis salió a anunciar que la reunión se pospondría 5 minutos más. Al volver, no se atrevió a unirse a los ruidos de Carlos. Ponte bien, duérmete. ¿Qué tal tu dedo? Carlos, obedientemente, se llevó uno de sus dedos índices a la boca y cerró los ojos. Mientras escuchaba a la persona a su lado respirar lentamente y quedarse dormida, los ojos de Luis se llenaron gradualmente de lujuria. No era solo deseo físico, sino algo más profundo, más numeroso y más secreto. Me necesitaba para dormirse. Incluso para dormir, me necesitaba. Al pensar en esto, Luis sintió una inexplicable satisfacción en su corazón. Ese día, en un ataque de ira, le había pedido impulsivamente que cambiara. Pero en el fondo, sabía que no quería que cambiara en absoluto. Deseaba necesitarlo para siempre. Capítulo 007. Cuando Luis despertó esta mañana, Carlos seguía profundamente dormido en sus brazos. Pero cuando se levantó con cuidado y lo colocó sobre la almohada, el durmiente despertó al instante. Apenas abrió los ojos, gimiendo como un gatito despertado, aferrado al cuello de Luis, buscando con la boca el lóbulo de su oreja. Anoche hicieron el amor hasta muy tarde. Luis quería que durmiera un poco más, así que lo abrazó un buen rato. Finalmente, cuando Luis tuvo que levantarse, insistió en levantarse también. «No te levantarás». «Quédate abajo», dijo Luis con dulzura, sin ninguna autoridad en sus palabras. Además, Carlos, recién despertado esta mañana, no solo no estaba de mal humor, de hecho, se comportaba como un niño mimado. Finalmente, sin poder resistirse, Luis lo llevó al baño, diciendo que quería ayudarlo a afeitarse. A Carlos lo colocaron en el lavabo. Pero Luis insistió en que estaba frío y se ofreció a ponerle la mano bajo el trasero. Luis se apoyó con indiferencia contra la pared, con una mano agarrando inquietamente las suaves nalgas de Carlos y la otra alrededor de su cintura. Observó cómo Carlos lo afeitaba diligentemente con una maquinilla eléctrica, pensando, «Qué maravilloso es estar casado». Cuando Luis despertó esa mañana, su rostro inexpresivo tenía un matiz de indiferencia en los ojos y las cejas. Una incipiente barba asomaba en su barbilla. No se había anudado la corbata, y el cuello de su camisa estaba un poco despeinado y abierto, revelando un pecho firme pero no exagerado. Carlos, encantado con ese abrazo, sintió que le flaqueaban las piernas. Cuando el hombre que lo abrazaba levantó una mano, su otro hombro asomó por el cuello suelto de su pijama, dejando al descubierto una pequeña parte de su clavícula. Luis bajó la cabeza y vio las marcas que había dejado en su piel clara la noche anterior. Carlos era suave y atractivo en la cama, e increíblemente obediente. No se negaba a nada que le pidiera, nunca decía que no y aceptaba todo lo que hacía. A veces, Luis se sentía tan excitado que se pasaba de la raya, sin control, nunca satisfecho. Carlos ya no lo soportaba, simplemente se aferraba a su cuello y lo soportaba. En cuanto Carlos dejó la navaja, Luis lo agarró por las nalgas y lo llevó a la cama. Lo tumbaron en el regazo de Luis y, antes de que pudiera reaccionar, le bajaron los pantalones hasta las rodillas. Luchó por darse la vuelta, pero Luis lo sujetó. «No te muevas, déjame ver». Carlos sintió que le separaban las nalgas con suavidad, un ligero escozor al entrar en contacto con el aire. Luis recordó haberle preguntado si le dolía después de limpiarlo la noche anterior, y él dijo que no. Inesperadamente, después de una noche, se le había hinchado aún más, y la piel sensible se le enrojeció. Luis, angustiado y un poco culpable, sopló suavemente sobre el agujero hinchado. Carlos no pudo evitar estremecerse, con los ojos enrojecidos. «¿Duele?», preguntó Luis de nuevo, con un tono un poco serio. «No duele», dijo Carlos en voz baja, con un tono bastante sincero, sin siquiera mentir.
Presentía que Luis estaba enojado, no sabía por qué. Pero la mirada de Luis claramente denotaba ira. Se sintió un poco incómodo, no debería haberlo enfadado. Luis bajó la cabeza y se mordió el trasero con saña, aumentando deliberadamente la presión, dejándole una profunda marca de diente. El dolor pilló a Carlos desprevenido, y casi se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Duele? Carlos ladeó la cabeza para mirarlo con un dejo de agravio, sosteniendo la fría mirada de Luis durante unos segundos antes de responder en voz baja, «Duele». Luis, ablandándose un poco ante la respuesta, levantó a Carlos y lo abrazó contra su pecho, con la voz aún teñida de ira. «Entonces, la próxima vez que sientas dolor, me lo dirás». Carlos asintió obedientemente. Su obediencia ablandó el corazón de Luis, quien se sintió aún más culpable. Fue su culpa desde el principio, y no le importó la gravedad. Y ahora sermonea con justicia a otros, dejándolos con una sensación de injusticia. Pero sabía que si seguían viviendo juntos, no sería posible que una persona cediera siempre. Aunque Carlos siempre lo amara, dispuesto a tolerarlo todo, no quería que fuera él quien siempre cediera. Pero, en última instancia, era porque no le había dado suficiente seguridad. Carlos lo amaba, pero no confiaba del todo en él. Luis suspiró, abrazó con más fuerza el brazo de Carlos y lo besó en los ojos. «Lo siento». Carlos negó con la cabeza y lo oyó continuar, «Te lo dije, no soy tan bueno. Nos quedan muchos años juntos. No siempre puedes rendirte ante mí. Tienes que aprender a confiar en mí, Carlos. Yo también te quiero y no te dejaré fácilmente. ¿Entiendes?» Carlos asintió en sus brazos. Después de que Luis se fuera a la empresa, Carlos durmió un rato antes de levantarse. Después de cenar, Carlos fue al estudio a pintar algunos cuadros, pero no lograba entrar en ritmo. De repente recordó su anillo de bodas, que estaba en el cajón derecho de su escritorio. Era un estilo muy común. Solo descubrieron que no era de la talla correcta cuando intercambiaron anillos en su boda. El anillo era demasiado grande para el dedo de Carlos. Pero a nadie le importó, era solo una formalidad. Él simplemente fingió que no le importaba. Ahora, al sacarse el anillo, descubrió que seguía siendo una talla más grande, y se le caía cada vez que se lo ponía. Últimamente se había aferrado a Luis, y ahora, solo en casa, una repentina sensación de irrealidad lo invadió. La persona en la que había pensado día y noche durante años estaba de repente con él, diciéndole que lo amaba y que pasaría el resto de su vida con él. Pero si ahora comprendía que todo era un sueño, todo tendría sentido. Mirando alrededor de la casa, nada parecía haber cambiado, salvo un poco más de ropa, unas toallas y un cepillo de dientes. Él era el único que había echado raíces profundas allí, los demás podían irse en cualquier momento. Carlos sabía que esto estaba mal, que era injusto para Luis. Y nada de esto era culpa de Luis. Pero no podía evitarlo. En el momento en que no podía verlo, su mente se aceleraba. Su largo amor no correspondido había sido como una vida monástica agotadora, pero ahora, incluso con la felicidad al alcance de la mano, sentía que andaba sobre hielo fino. Recordó las palabras de Luis esa mañana. Se había sentido desconcertado, avergonzado por haber sido descubierto, pero a la vez agradecido por ello. Claro que quería confiar plenamente en él, pero era la consecuencia de un amor secreto de tanto tiempo. Carlos necesitaba compañía y amor más duraderos que lo llevaran a la orilla, y también necesitaba abandonar sus viejas costumbres y caminar hacia la orilla. Esa noche, después de acostarse, Luis lo abrazó, metió la mano en sus pantalones y le tocó suavemente el ano. «¿Todavía te duele?» Carlos respondió con sinceridad, un poquito. Tras escuchar su respuesta, Luis lo recompensó con un beso en los labios y dijo en voz baja, «Tendré más cuidado la próxima vez. Dime si te duele. ¿Entiendes?» Carlos estaba increíblemente atractivo esa noche. Sabía que aún no había sanado, así que Luis no podía continuar. Pero seguía aferrado a Luis, tocándolo aquí y besándolo allá. Luis estaba completamente excitado y tenía que parar. Carlos, aún reacio a rendirse, metió la mano directamente en sus pantalones. Luis ya estaba erecto. La suave mano acarició su ardor, y la punta de su lengua lamió sus labios seductoramente. «Déjame ayudarte». Luis no pudo resistirse en absoluto. Pensó que Carlos solo estaba usando sus manos, pero lo sorprendieron sus cálidos labios y lengua. No había técnica alguna, e incluso golpeó accidentalmente sus dientes contra ella. Pero solo verlo encorvado sobre él, embistiendo, fue suficiente para que Luis casi explotara. El pene rojo y morado contrastaba marcadamente con su rostro pálido. Sus ojos, normalmente tranquilos, ahora estaban húmedos, con las comisuras rojas.
Su lengua rozaba ocasionalmente la punta, chupándola mientras tragaba, volviendo a Luis casi loco. En el último momento, Luis intentó apartarse. Pero era demasiado tarde, y un poco de líquido blanco le salpicó las comisuras de los labios y la barbilla. Carlos lo miró con la mirada perdida, con los ojos ligeramente húmedos y rojos, una mirada a la vez encantadora y lujuriosa. Luis lo abrazó, atrapando con locura sus labios y lengua en el beso. Carlos ni siquiera tuvo tiempo de tragar saliva, dejándola resbalar por las comisuras de sus labios hasta su clavícula. Cuando terminaron, se abrazaron con fuerza. Luis sintió que Carlos estaba preocupado esa noche. Aunque normalmente era pegajoso, rara vez era tan apasionado y proactivo como esta noche. ¿Hay algo que quieras decirme? Carlos se aferraba la mano, chupándose un dedo, con los ojos muy abiertos, observándolo atentamente. No respondió, su mirada se desvió hacia su pecho, evitándolo deliberadamente. Querido mío, puedes contarme lo que sea. Tus preocupaciones, tus confusiones, tus deseos, tus peticiones. Quiero saberlo todo. Luis no lo presionó, sino que lo persuadió con suavidad. Carlos parecía frío, pero por dentro era increíblemente sensible a muchas cosas. A veces necesitaba un susto, como esa mañana, y a veces necesitaba un suave consuelo. Carlos levantó la vista y tragó saliva ante las tiernas palabras en su oído. Pero no se quitó el dedo de la boca. Simplemente lo mantuvo en su lugar mientras murmuraba, ¿te acuerdas de nuestro anillo de bodas? Es tan grande que no puedo usarlo. Su voz sonaba como la de un niño hablando a través de una piruleta, tan adorable que Luis no pudo evitar sonreír. Luego lo besó en la frente y se incorporó con una expresión de suficiencia en el rostro. Eso no cuenta. Luego se levantó y salió de la habitación, dejando a Carlos tumbado en la cama, con la boca ligeramente abierta. Capítulo 008. En realidad, el anillo se acababa de comprar hoy. Después de salir de casa esta mañana, Luis se quedó solo con sus pensamientos. Nunca había experimentado la sensación de desear a alguien y no poder conseguirlo. Desde su perspectiva, él y Carlos encajaban a la perfección, un encuentro casual. ¿Pero a los ojos de Carlos? Fue un encuentro casual después de años de anhelo. Su inquietud y cautela eran evidentes. Luis pensó que los años de soledad que Carlos había soportado debido a su ausencia le exigirían mucho, mucho más amor en el futuro. Lamentaba los años perdidos. Así que, después de salir temprano del trabajo, Luis fue a elegir un par de anillos. Pero de camino a casa, dudó, sintiéndose un poco impulsivo y poco preparado. Como mínimo, debería encargar un par de anillos a medida, preferiblemente con sus propias marcas únicas, y luego elegir una ocasión formal y solemne para proponerle matrimonio una vez más. La vida necesita rituales, y un momento de sorpresa puede disipar las pequeñas ansiedades ocultas en lo cotidiano. Planeaba guardar los anillos en el bolsillo por ahora y hacer más planes. Pero cuando Carlos lo miró con sinceridad y se quejó con insistencia, pero con cariño, de no poder usar los anillos, Luis sintió de repente que sus preocupaciones anteriores no importaban en absoluto. Ansiaba ponerle sus propios anillos en el dedo a Carlos. Aunque no fueran los más originales. Aunque estuvieran simplemente acostados en una pequeña habitación, aunque sus ropas estuvieran desaliñadas. Aunque no fuera frente a un gran banquete con invitados, este era el anillo del que se había enamorado a primera vista, lleno de amor y anhelo. En ese momento, estaban conectados, abrazados, y la luna tras la ventana era testigo. Era el momento perfecto para expresar todo su amor. De ahora en adelante, en la intersección de los sueños y la realidad, estaré a tu lado, asegurándome de que duermas en paz. Luis se arrodilló junto a la cama, sosteniendo el anillo, y pronunció su promesa con la suavidad de la luna. Carlos abrió la boca varias veces, incapaz de hablar. Estaba abrumado por la emoción, con lágrimas en los ojos, a punto de desplomarse. Descubrió que lloraba bastante cerca de Luis. Luis le tomó la mano y la besó, cambiando su expresión seria pero cariñosa, con ganas de bromear. Ya nos dimos el sí, quiero. Di algo diferente hoy. Carlos, todavía desconcertado, parpadeó. No sé qué decir, así que primero llámame esposo. Luis se arrodilló en el suelo, ladeando ligeramente la cabeza para mirarlo. Deslizó el anillo en la punta del dedo anular de Carlos. Carlos se lamió los labios con la punta de la lengua. Parecía que nunca antes le había llamado así a Luis. Date prisa, o no te lo pongo. Aunque sabía que bromeaba, Carlos inmediatamente y obedientemente lo llamó esposo. Luis no pudo evitar sonreír radiante, una sonrisa triunfal. Se preguntaba cómo Carlos podía ser tan obediente que casi le derretía el corazón.
No pudo evitar levantarse, abrazando el rostro de Carlos y besándolo con fuerza en los labios. Preguntó, ¿de quién? Carlos no pudo evitar sonreír, entrecerrando los ojos en una extraña sonrisa. Obedientemente respondió, mío. De Carlos. Entonces Carlos, ve tú mismo a ponerle el anillo al marido de Carlos. De acuerdo. ¿Cuál es el mejor momento para pedir matrimonio? Claro, cuando estamos enamorados. Siempre y cuando estuviéramos enamorados. Luis se mudó oficialmente este fin de semana. Originalmente, habíamos planeado mudarnos a la casa de Luis, que era más grande, pero Carlos prefería quedarse aquí. Luis no tenía mucho más que ropa y algunas necesidades básicas. Su vida siempre había girado en torno al trabajo, y no era raro que no estuviera en casa durante días. Aunque la vida no hubiera cambiado mucho con la llegada de otra persona, las huellas de su compañerismo se evidenciaban en los sutiles detalles. 2 personas trabajaban en el estudio, el zapatero tenía 2 tallas para cada uno y la vajilla era doble. Muchos en la empresa notaron el anillo en el dedo de Luis. Sabían, por supuesto, que Luis ya estaba casado. Pero también sabían que era un matrimonio solo de nombre. De vez en cuando, Carlos esperaba a Luis en su oficina, con el mismo anillo. El salón de té de la empresa era un hervidero de chismes, parecía tan distante, pero sorprendentemente ingenioso. No solo había permanecido con el señor Luis durante tanto tiempo, sino que incluso había logrado convencer a Luis de que usara abiertamente el mismo anillo que él. Nadie sospechaba que Carlos fuera el futuro esposo de Luis. Los rumores eran tan extendidos que incluso Luis había oído algunos rumores. Un día, la secretaría recibió una gran bolsa de bombones del propio Luis, diciendo que los distribuiría a todos los departamentos. Es nuestro primer aniversario, todos, a disfrutar de dulces. Los chocolates ya estaban empaquetados. Al abrir las bolsas, bellamente envueltas, apareció una pequeña tarjeta con la foto del certificado de matrimonio de Carlos y Luis. Todos pensaron que Luis fue mágico ese día. Aún más mágico fue que Luis dijo que, después de terminar los chocolates, había que recoger las tarjetas, y que no se podía dejar ninguna. Luis terminó su trabajo y planeó irse de luna de miel con Carlos. Miguel estaba casualmente en una ciudad turística del sur y los instó a visitarlo, diciendo que aún no conocía oficialmente a Carlos. Luis pensaba que una luna de miel debería ser solo para ellos dos, así que, ¿qué sentido tenía tener a Miguel como bombilla? Pero Carlos accedió de inmediato. La noche antes de la salida, Luis lo mantuvo despierto hasta tarde, insistiendo en que era una compensación. En el avión, Carlos tenía muchísimo sueño. Sentado junto a la ventanilla, miró con lástima a Luis, que sonreía. ¿Qué pasa? Susurró con complicidad. Carlos sabía lo que quería oír y, obedientemente, dijo, cariño, tengo sueño. Luis lo abrazó con alegría y lo tapó con una manta. Carlos hundió la cara entre el pecho de Luis y la manta. Entonces, un dedo rozó suavemente sus labios. Abrió la boca y aspiró, quedándose dormido poco a poco. Luis le dio un suave beso en el cabello y lo persuadió con dulzura, ponte bien, duérmete. En cada intersección entre los sueños y la realidad, estaré ahí para acompañarte a dormir. Fin.